después de tanto tiempo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Licen. Buen día, ¿cómo está? Buen Elio, día, buen Liz. día. Buenos Día. Buenos días. Si no me equivoco, nos quedamos en este punto, ¿no es cierto? En el punto número 5. Buen día, Luciana. ¿Alguien me hace recuerdo? Habíamos pasado esto, ¿no? Buen día, José Daniel. Buen día, buen día. Vargas, Dana. Habíamos pasado este punto número 4, ¿no es cierto? ¿Alguien me dice si es correcto? Sí, Lisa, ya pasamos eso. Muy bien, gracias. Buen día, Elmer. Buen día, Alpiri Ramos.
Muy bien, entonces empezamos. No sé si está la coordinadora para empezar con la grabación. ¿O continuamos nomás? Sí, ya está grabando. Ah, ya, muy bien, perfecto. Entonces, continuamos con el avance del texto. Vamos al punto número 5, que es modernización de la hipótesis Darwin-Wallace. Aquí vamos a avanzar un poquito más rápido porque tenemos que avanzar. El texto es un poquito extenso. Nos dice el texto: la evolución de un tipo dado de organismo ocurre en el transcurso de muchas generaciones. Cabe aclarar, no pasa de un día al otro. En estas generaciones es donde los individuos nacen y mueren, pero la población tiene cierta continuidad. En consecuencia, la unidad en evolución no es el individuo, sino una población de individuos. Aquí vemos algunos ejemplos del caballo actual, ¿no? Empezó el caballo como una especie de perro, nos dice aquí la imagen. Evolución. El caballo fue adaptando su cuerpo en un principio parecido al de un perro y fortaleciendo sus patas para evitar a sus depredadores. Entonces vemos el periodo y los millones de años atrás. Hace 50 millones de años atrás había el Eohippus. Hace 28 millones existía el Mesohippus. Hace 20 millones de años existía el Merychippus. Hace 5 millones de años existía el Pliohippus. Y hace 1,8 millones de años tenemos al caballo actual, ¿no? Equus. Entonces, estos cambios, desde el más pequeño, que es hace 50 millones de años, al actual, que es hace 1,8 millones de años, se ha dado a través de una evolución del tiempo, ¿no? Se ha dado a través del transcurso de muchas generaciones, no ha sucedido de un día al otro. Nos dice aquí el texto: el conjunto de individuos similares que viven en zonas cerradas, circunscritas y se cruzan entre sí, reciben el nombre de deme o población genética. ¿Qué es un deme? Es un conjunto de individuos de una especie que se cruzan entre sí, ¿no? Por ejemplo, ranas en un estanque se reproducen entre sí porque no tienen una interacción con otras ranas de otro estanque. Familia de monos en zonas aisladas se reproducen entre sí porque no tienen una relación con otros monos de otros lugares. Esto también se ve en islas y se ve en lugares donde están apartados de otros tipos de especies. Existen islas donde están llenas solamente de serpientes, donde están solamente llenas de pájaros y donde no existe ningún otro depredador ni ninguna otra especie similar. Nos dice el texto: los límites del deme pueden ser a veces vagos y difíciles de definir, y el número de individuos que constituyen cambia con el tiempo. El deme, nos dice, se superpone en más o menos extensión con otros vecinos. La unidad inmediata más grande en la naturaleza es la especie, compuesta por una serie de demes. Entonces nos dice el texto: un conjunto de demes va a formar a una especie. Y deme, como hemos visto, son especies, un grupo de especies que está aislado, ¿no? De otro tipo de especies. Aquí vemos una nota sobre una teoría importante que puede entrar en su examen, que es el equilibrio Hardy-Weinberg. Nos dice: es un principio fundamental de la genética de poblaciones que describe una situación teórica donde la frecuencia genética, los genes en una población se mantienen constantes a lo largo de las generaciones, lo que significa que no hay evolución o no hay cambio. Entonces, esta teoría, este equilibrio, nos dice que en algunas situaciones específicas, una población se mantiene constante a lo largo de sus generaciones y no hay cambios, no hay evolución. Nos podemos preguntar ahora qué tipo de situaciones o qué tipo de especies hay que generan este equilibrio Hardy-Weinberg. Nos dice el texto: las frecuencias relativas de los genes en una población permanecen constantes
los genes en una población se mantienen sin cambio de una generación a la siguiente bajo las siguientes condiciones. Tiene que haber ciertas condiciones para que no existan cambios. Primero, si la población es grande. 2, si no hay selección en favor o en contra de un gen o un alelo específico, es decir, si el apareamiento ocurre al azar. 3, si no ocurren mutaciones. 4, si no hay inmigración, si no salen especies hacia afuera, o inmigración, si no entran individuos de otra especie dentro de la población. El efecto del principio Hardy-Weinberg será mantener una frecuencia dada de genes en una población. Entonces, este principio nos señala que hay algunas especies que no cambian alrededor del tiempo, con el paso del tiempo. No es que todos evolucionan de manera forzada, ¿no? Hay algunas que se mantienen constantes. Por otro lado, nos dice, la característica esencial del proceso de evolución es un cambio gradual en la frecuencia de los genes. Para que exista un cambio, una evolución, tiene que irse poco a poco dando un cambio en los genes, en la genética de las especies. Si no se da un cambio en la genética de las especies, no existe un cambio, no existe una evolución. Nos dice, cuando es trastornado este equilibrio Hardy-Weinberg por mutaciones, por cambios genéticos, por reproducción no al azar o porque la población es pequeña, de modo que las frecuencias de genes en sucesivas generaciones serán determinadas por hechos fortuitos. Entonces, si se cambia, si se trastoca este equilibrio Hardy-Weinberg, van a empezar a existir mutaciones, van a empezar a existir cambios graduales en la frecuencia de los genes y van a empezar a cambiar la especie en sí, ¿no? Va a surgir una mutación o un cambio en esa especie. Algunos ejemplos de estas especies que no cambian, puede ser, aquí podemos ver dos imágenes. Por un lado, el cangrejo herradura, ¿no? Que ha existido, ¿hace cuánto? Hace más de 450 millones de años. Es incluso tan antigua que es anterior a los dinosaurios. Y este espécimen existe hoy en día, todavía se puede encontrar el cangrejo herradura. E incluso su precio es bastante alto, ¿no? Sin embargo, es una especie protegida. Otra especie que ha durado más de 400 millones de años es el celacanto. Es el pez más antiguo, ¿no? Y existe hace 400 millones de años. Y hoy en día podemos encontrar vivos algunas especies de celacanto. Nos dice el texto, los demes y especies observables en la naturaleza suelen conservarse invariables, sin cambios durante siglos o generaciones, lo cual significa que no se han producido cambios en la constitución genética, no se han cambiado sus genes de estos demes, ni alteraciones en los factores del medio que determinan la supervivencia. No ha cambiado el medio ambiente o las necesidades de supervivencia de estas especies. Por ello, no ha habido una necesidad de un cambio. Cuando se produce cambio en la población, es generalmente reflejo de modificaciones donde en factores genéticos consecutivas, lo que da paso a una mutación, o de los factores ambientales, los cuales llevan a la supervivencia selectiva de uno u otro fenotipo. Entonces, cuando hay un cambio, siempre se da en un tema genético, ¿no? Y un conjunto de factores genéticos o cambios genéticos da paso a una mutación. Aquí abajo vemos una definición de fenotipo. Es el conjunto de características físicas, bioquímicas y conductuales observables de un organismo. Y aquí vemos algunos ejemplos de algunas mutaciones, de algunos cambios, ¿no? Y nos dice el texto, radiación adaptativa en pinzones de los Galápagos. Y ustedes me pueden preguntar, ¿por qué vamos a ver este tema de los pinzones, estas aves, ¿no? ¿Por qué es importante?
Lo cierto es que el señor Charles Darwin elaboró su teoría de la evolución estudiando y viendo a los pinzones de los Galápagos. Él se dio cuenta que estos animales existían en la zona de Ecuador, en las Islas Galápagos, y que cada uno tenía una variación diferente en su pico. ¿Y por qué esto era importante? Porque en cada isla existía diferentes condiciones ambientales. En una isla, por ejemplo, era mucho más calurosa y en otra isla existían mucho más frutas. Y se dio cuenta que los pinzones cambiaban su pico dependiendo del alimento que se encontraba en una isla. Por ejemplo, se dio cuenta que algunos pinzones cambiaban sus características de su pico buscando ablandar o romper las semillas que se daban en determinada isla, mientras que otros cambiaban su pico para tenerlo más largo para poder consumir frutas y otros alimentos que se encontraban en esa isla. Entonces, a pesar que todos eran pinzones, compartían características generales y características comunes muy cercanas, habían tenido diferentes mutaciones, diferentes cambios en factores genéticos, ¿no? Lo que les permitía una supervivencia selectiva. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta tal vez. Si tienen tiempo, si pueden, les aconsejo revisar, investigar sobre el tema de los pinzones de Galápagos, ¿no? El analizar más allá de lo que yo doy la clase les va a ayudar mucho, ¿no? Yo siempre los animo a buscar, investigar por su parte. Eso siempre es positivo, siempre es bueno. Fernanda Galarza, ¿cómo es que su cuerpo se va adaptando? Como hemos visto, a través de generaciones se da paso a paso dando algunos cambios. Y ese conjunto de cambios o cambios en sus características da paso a mutaciones. Y esas mutaciones son las que van a ir cambiando o transformando la especie. Muy bien, vamos al punto número 6, la evolución del hombre. Vamos a ver un poco aquí el desarrollo del hombre y vamos a partir desde la era de los mamíferos. ¿Se acuerdan quiénes son los mamíferos? ¿Qué características tienen los mamíferos? Que amamantan sus crías y no ponen huevo. Muy bien, no ponen huevos. Muy bien, esa es una característica. Pero la principal característica de donde sale su nombre, ¿cuál es? Mamíferos. Que alimentan a su cría dan a través de la leche. Que mama. Muy bien, que maman, ¿no? Que alimentan a sus crías a través de la leche, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces empezamos con la era de los mamíferos. Se calcula que hace 180 millones de años, cuando aún dominaban los reptiles el planeta, aparecieron los primeros mamíferos sobre la Tierra. La multitud de especies de mamíferos que comenzaron a desarrollarse poco a poco a partir de entonces eran muy diferentes a las que actualmente conocemos y muchas de ellas incluso ya han desaparecido por completo, ya no existen muchas de esas mamíferos que vivían hace 180 millones de años, solo existen sus descendientes de esos mamíferos. Las cerca de 5.000 especies de mamíferos conocidos en la actualidad se agrupan en diferentes grupos, como son cetáceos, carnívoros, marsupiales, roedores y desdentados, entre otros, ¿no? Que son los principales. De los distintos grupos, órdenes, los seres humanos, así como sus ancestros más lejanos, pertenecen al de los primates. Nosotros somos mamíferos y pertenecemos al grupo de los primates. Los primates.
Para los paleontólogos, ¿y qué es paleontólogo? Nos dice aquí abajo. Paleontólogo es el científico que estudia la vida pasada en la Tierra a través de los fósiles, de los restos o rastros de organismos antiguos. El científico entonces se dedica a buscar rastros de la vida pasada en la Tierra. Ese es el trabajo del paleontólogo. Para los paleontólogos, el punto de inicio de la historia de la humanidad empezó con la aparición ¿de quién? De los primates, hace unos 65 millones de años. Los primeros de ellos eran unos pequeños seres que empezaron a vivir en los árboles en lugar de permanecer en el suelo como la mayoría de los mamíferos. Entonces los primates, ¿hace cuánto surgieron? 65 millones de años. Y empezaron a vivir en los árboles, ¿no? Ese fue su primer método de adaptación. Ellos se sentían seguros y recolectaban comida desde los árboles. Entre las especies que pertenecen a los primates están, además del ser humano, los simios, los monos y las musarañas. Durante su desarrollo evolutivo, estos primates se hicieron de algunos rasgos especiales que más adelante les iban a ayudar. Por ejemplo, una buena visión, manos con las que pueden sujetar firmemente objetos y un cerebro relativamente más grande. Aquí vemos un mono, un simio y una musaraña. Estos son primates. Por pertenecer a la misma familia, las diferentes especies de primates, en especial los monos y los simios, tienen similitud con el ser humano. Según algunos estudiosos, el último ancestro común entre los humanos y el chimpancé, o nuestro primo más cercano, existió hace 6 o 7 millones de años. Entonces nosotros somos primos lejanos del señor chimpancé, ¿no? Según el estudio que se ha realizado de la paleontología. Aquí vemos algunos ejemplos. Los que han tenido la ocasión de ver la mano de un mono o un simio seguramente se han sorprendido con la similitud de la mano de un ser humano. Aquí vemos la mano de un humano y la mano de un simio, ¿no es cierto? Y tienen características bastante similares. Por otro lado, tenemos a una gorila que fue bastante estudiada, que se llama Anaka, una gorila en Estados Unidos que nació con una mutación, con un cambio en sus genes, ¿no? Nació con una mano similar a la de un ser humano, ¿no? Este caso, como siempre, lo pueden investigar en internet y es muy interesante, es muy bonito. Después de esta separación, apareció el primer homínido, que es llamado Australopithecus, que posteriormente dio lugar al señor Homo habilis, el primer espécimen del género Homo, Homo hombre, ¿no? En latín, al que pertenecemos los seres humanos modernos. Entonces, esta es una imagen de esta especie. Aquí vemos algunos ejemplos del Homo habilis y el Homo habilis en pareja. Los cambios en la biología de los primates desembocaron en los primeros homínidos. Esto se dio en África, en el este y en el sur. El cañón de Olduvai en Tanzania nos dice al noreste de África, en la parte norte-este de África. Es uno de los lugares donde se han encontrado los fósiles más antiguos, que aportan datos sobre la historia evolutiva del ser humano. Entonces, si alguien les pregunta dónde surgieron los primeros homínidos, ¿qué tienen que responder? En África, en el este y en el sur, ¿no es cierto? Muy bien, tienen que estar atentos. Y entramos con los homínidos.
Los límites que señalan el comienzo y el final de los distintos homínidos no son exactos. Se calcula que aparecieron hace 4.5 millones de años y se extinguieron hace unos 2 millones de años. Durante mucho tiempo debieron coexistir diferentes tipos, y el final de una especie se entremezcló con las generaciones de otra en el transcurso de miles de años. Los científicos distinguen entre varias especies de este género homínido. Todos ellos comparten algunas características básicas. ¿Cuáles son estas características básicas? Pueden mantenerse erguidos y caminar en 2 pies. De ahí viene el nombre homínidos, ¿no? Tienen un cerebro relativamente grande en relación con el de los monos. Su mano tiene un dedo pulgar desarrollado que les permite manipular objetos. Nuevamente, quienes han tenido la oportunidad de ver a monos o simios han visto que utilizan sus manos de forma similar a la de nosotros, ¿no? Su agarre es muy similar y su pulgar también lo utilizan de una forma diferente. Entramos a los australopithecus. El Australopithecus es el homínido más antiguo que se conoce. Australopithecus quiere decir simio sudafricano y se estima su antigüedad hasta en 4 millones de años. Entonces, tiene una antigüedad de 4 millones de años y Australopithecus quiere decir el simio sudafricano. Y tenemos una imagen del Australopithecus. En 1925, el paleontólogo Raymond Dart descubrió el cráneo de un Australopithecus en Taún, al sur de África. El descubrimiento de este fósil, ancestro del ser humano e íntimamente relacionado con el mono, provocó una polémica, una discusión, porque se encontró en África. Ya hasta ese momento se pensaba se había fundado el origen del ser humano en Europa. Aquí está una imagen del señor Raymond Dart y el llamado niño de Taún, o el fósil del primer Australopithecus. En lugares cercanos a este descubrimiento se encontró también otras especies de Australopithecus. Algunos son Afarensis, Africanus, Robustus y Boisei, que confirmaron el origen del hombre en África. Y aquí tenemos una pequeña imagen que nos señala algunos descubrimientos de algunos restos de homínidos, algunos fósiles que se encontraron. Aquí, por ejemplo, vemos al Australopithecus boisei, que se encontró en el país de Etiopía. Aquí lo vemos arriba. Tenemos también al Australopithecus afarensis, que se encontró en el país de Etiopía. Y tenemos al otro lado, en Sudáfrica, al Australopithecus africanus. Y también abajo al Australopithecus robustus, que se encontraron en la zona de Sudáfrica. Sin embargo, se han encontrado restos en diferentes países, como Etiopía, Chad, Kenia y Tanzania. Todos estos en África. Y como nos señala el texto, se cree que el origen de la vida estuvo dentro de estos países, probablemente en Etiopía. El origen de este espécimen, Australopithecus. Nos dice el texto, sus restos demostraron que estos homínidos medían más de 1 metro de estatura y que sus caderas, piernas y pies se parecían más a los de seres humanos que a la de los simios. El cerebro se asemejaba al de estos animales y tenía un tamaño similar al del gorila. La mandíbula era grande y el mentón hundido. Aquí vemos algunos fósiles, algunos restos que se han encontrado
el A. robustus, el Homo habilis, el Australopithecus boisei y el Australopithecus aethiopicus. Y vemos diferentes cambios en su mandíbula. La mandíbula grande y el mentón hundido. Muy similar al del gorila. Estos caminaban erguidos y podían correr, a diferencia de los simios. Sus brazos largos acababan en manos, propiamente dichas, con las yemas de los dedos planas, como la de los seres humanos. Se cree que estos seres eran carnívoros, consumían carne, pues a su alrededor se han encontrado huesos y cráneos que habían sido machacados para extraer el tuétano y los sesos. Entonces vemos algunas diferencias con los simios, ya que estos homínidos podían caminar erguidos y podían correr. Entonces se da un cambio en la pelvis, ¿no? Como podemos ver aquí. Entre una pelvis de un simio y una pelvis de un ser humano. Se da una transformación, una evolución poco a poco. Aquí, como dato curioso, nos muestra una pelvis de un chimpancé y una pelvis de una mujer actual, de un Homo sapiens sapiens. Nos dice que la flecha roja indica la trayectoria del feto en el momento del parto, ¿no? En este caso, el parto de la mujer es mucho más difícil que el parto en un simio, por la forma de la pelvis. Nos dice el texto, quizás la especie más famosa de Australopithecus es la llamada afarensis, que se logró gracias al descubrimiento en el año 1974 en Etiopía del llamado espécimen Lucy, una joven mujer de la que se encontraron 52 huesos de un esqueleto semicompleto, con una edad aproximada de 3,2 millones de años. Esta espécimen trepaba árboles, pero también podía caminar en 2 pies. Aquí vemos los restos de este espécimen, la llamada Lucy, y aquí una reconstrucción, ¿no? De cómo sería este ser que existió hace 3,2 millones de años. Les aconsejo igual buscar Lucy en internet, porque el caso es muy interesante. Durante mucho tiempo se pensó en Lucy como la abuela de la humanidad, ¿no? Como la antecesora, la tatara abuela de la humanidad. Sin embargo, esta especie pudo haberse extinguido sin que a partir de ella se continuaran las ramas de la evolución humana. Natalia Ansieta, disculpe, no se ve la diapositiva. ¿Los demás pueden ver la diapositiva? ¿Lo ven normal? Sí. Sí. Sí, bro. Sí, dicen. Muy bien, gracias por la aclaración. Creo que es su dispositivo que debe tener algún error. Muy bien, aquí vemos una imagen reconstruida de este espécimen Lucy, ¿no? Aquí podemos ver algunas características ya muy parecidas a la del ser humano. Entramos al género Homo. La mayoría de los científicos aceptan que hay 2 grandes grupos o géneros de homínidos en los últimos 4 millones de años. Uno de ellos es el género Homo, que apareció hace ¿cuánto? Hace 2,5 millones de años, y que incluye 3 especies: el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens. Estas especies las vamos a ver a continuación. Uno de los grandes misterios de los estudiosos de la prehistoria es saber exactamente cuándo, cómo y dónde el género Homo reemplazó al Australopithecus. Aquí vemos un Australopithecus y a su derecha una especie del género Homo, el Homo habilis, ¿no? Se ven diferentes características, la altura, también se ve que camina de forma más erguida,
Y también se ve cambios, ¿no es cierto?, en el rostro y también en las manos. El árbol genealógico que representa la posible evolución del hombre nos dice, hace algún tiempo el diagrama hubiera sido una línea recta. Se pensaba que la evolución era lineal, ¿no? Que no habían algunas especies que habían tenido mutaciones y se habían extinguido. Sin embargo, en la actualidad, los especialistas piensan que la situación fue más compleja. Se piensa que hubo algunas especies, del género Homo, que cambiaron, tuvieron mutaciones genéticas, pero no se transformaron en seres humanos, sino que se extinguieron. Esa es una de las cuestionantes más serias que tiene el mundo científico, y también se preguntan en qué momento y por qué se dio esta extinción o se dio este cambio. Aquí vemos, por ejemplo, al Australopithecus africanus, y aquí vemos una rama del Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis y al lado el Homo sapiens sapiens. Este es el árbol genealógico estimado del ser humano. Vamos a ver al Homo habilis y el Homo erectus. En zonas del este de África se encontraron restos de otros homínidos que existieron al mismo tiempo que los australopithecus, lo que viene a demostrar que esta especie de homínidos no era la única en la Tierra hace 2 o 3 millones de años. Nos dice cómo los homínidos que se encontraron parecen mucho más hombres, o sea, tienen una característica más similar a la humana. Se les ha puesto el nombre de Homo. La primera especie del género Homo apareció hace 2,5 millones de años y se dispersó gradualmente por África, por Europa y por Asia. Entonces no se olviden de dónde viene esta clasificación de Homo, porque se parecen mucho más a los hombres de la actualidad. En sus primeras manifestaciones se le conoce como Homo habilis y tenía una capacidad craneana de 680 centímetros cúbicos y su altura alcanzaba el 1,55 m. Entonces eran relativamente más pequeños que el ser humano actual. Era robusto, era ágil, caminaba erguido y tenía desarrollada la capacidad prensil de sus manos. Podía agarrar objetos, podía utilizar el pulgar para agarrar objetos. Se dice que un elemento que favoreció la evolución del ser humano fue la capacidad prensil, el desarrollo de los pulgares. Sabía usar el fuego, nos dice el texto, pero no podía producirlo y se protegía en cuevas. Vivía de recolectar semillas, raíces, frutos y ocasionalmente comía carne. El Homo habilis vivía en sociedad. La especie que desarrolló posteriormente a esta se denomina el Homo erectus, hace 1,5 millones de años. La diferencia fundamental del Homo erectus y los homínidos que lo antecedieron, que estuvieron antes que él, radica en el tamaño, sobre todo del cerebro. Su cuerpo es la culminación de la evolución biológica de los homínidos. Es el punto máximo de la evolución de estos homínidos. Era más alto, era más delgado, era capaz de moverse rápidamente en 2 pies. Tenía el pulgar más separado de su mano y también su capacidad craneana llegó a ser más extensa, llegó a ser 1,250 centímetros cúbicos. Este ser fabricaba herramientas, por ejemplo, el hacha de piedra, y aprendió a conservar el fuego aunque no podía generarlo. Aquí tenemos una especie reconstruida, una imagen reconstruida de este Homo erectus. Y aquí tenemos una imagen también creada, reconstruida a partir de los restos del Homo erectus físicamente.
Los científicos creen que esta especie se propagó hacia el norte. ¿Por dónde? Por Europa, hasta Francia y también por Asia. Esto durante 4.000 años. Esta especie duró 10 veces más tiempo de la que lleva sobre la Tierra el ser humano moderno. Un dato curioso aquí. Entre los Homo erectus que se han encontrado restos están el hombre de Java, que tiene aproximadamente 700.000 años, y el hombre de Pekín, con 400.000 años. Aquí vemos algunos patrones de migración de este espécimen, que se fue por el norte de África, empezó a subir por el norte y empezó a subir por Europa y también por Francia. Y otra rama se fue por la zona de Asia. ¿Esto hace cuánto? Hace 4.000 años. Y entramos al Homo sapiens neanderthalis. Una o más subespecies del Homo erectus evolucionaron hasta llegar al Homo sapiens, un nuevo tipo físico. Los restos más antiguos del Homo sapiens tienen una edad de entre 250.000 y 50.000 años. En sentido estricto se le denomina Homo sapiens neanderthalis o también el hombre de Neandertal. Recibe este nombre por el lugar donde se encontró el primer cráneo, que demostraba la existencia de su especie en el valle de Neander en Alemania. Aquí tenemos una imagen del señor Homo sapiens neanderthalis. Los hombres de Neandertal tenían el cerebro de mayor tamaño y el cráneo distinto que el del Homo erectus. Su mentón estaba hundido y su constitución era muy gruesa. Su cuerpo era más grueso. Realizaban más esfuerzo físico. Esta especie se encontró desde Europa Occidental y Marruecos hasta China, pasando por Irak e Irán. Aquí vemos un poco de su migración desde Europa Occidental, algunos países como España, Portugal, Francia, empezaron a irse hacia la zona de Marruecos y también pasaron por China y llegaron también a Irak e Irán. Los neandertales estaban más capacitados y eran mentalmente más avanzados que ningún otro ser que hubiera habitado en la Tierra anteriormente. Esta especie humana vivió la última glaciación, el último periodo de glaciación, y se adaptó a ella construyendo hogares excavados en el suelo o viviendo en cavernas y manteniendo hogueras encendidas dentro de ella. En ese tiempo de la glaciación, cuando una capa de hielo cubrió diferentes partes del mundo, el ser humano se adaptó, o en este caso, el Homo neanderthalis se adaptó, construyendo hogares en el suelo, viviendo en cavernas y manteniendo el fuego también, para poder protegerse de estas temperaturas. Los neandertales que vivían en las zonas del norte de Europa fueron cazadores y se especializaron en atrapar a los grandes mamíferos árticos. ¿Cuáles son estos mamíferos árticos? El mamut y el rinoceronte lanudo, cuyos restos llevaban arrastrando hasta la entrada de sus cuevas, en donde los cortaban en pedazos. Perdón, aquí. La caza de animales se la realizaba en grupos y nunca de forma individual. Aquí, como un dato curioso, el ser humano es el animal, uno de los seres vivos que tiene mayor resistencia al momento de caminar o al momento de recorrer distancia. Existen animales mucho más rápidos que nosotros, como el jaguar, como algunas aves y algunos peces. Sin embargo, el ser humano tiene una mayor resistencia. ¿Y cómo cazaban en estos tiempos? Simplemente perseguían el animal durante kilómetros. Se lo perseguía durante 10, 20, 50 kilómetros o más
y el animal quedaba exhausto y se rendía, se echaba o se detenía. Y en ese momento el ser humano, que tiene la mayor resistencia al momento de desplazarse de un lugar a otro, procedía a atacarlo. Entonces ahí aprovechaban su carne y su piel. Y esa es una característica, la de resistencia a grandes distancias, que todavía mantenemos los seres humanos. A diferencia de otros animales, podemos caminar muchos kilómetros sin cansarnos. Nos dice el texto: los hombres de Neandertal se cubrían con pieles y disponían de mejores útiles de piedra que sus antepasados. Además, realizaban una actividad novedosa: enterraban a sus muertos con gran esmero. En Asia se encontró un niño de Neandertal enterrado entre un círculo de cuernos con animales. Entonces, esta especie ya empezaba a utilizar herramientas, ya empezaba a aprovechar elementos de la naturaleza. Utilizaban el fuego, utilizaban herramientas como ser hachas, como ser lanzas, hechas de piedra, y también enterraban a sus muertos. Les hacían probablemente un ritual y se los enterraba de una forma muy similar a la que realizamos hoy en día. Los muertos no solo eran enterrados cuidadosamente, sino que también el muerto era provisto de utensilios y comida. Es posible que los enterramientos y los vestigios de rituales en los que aparecen animales señalen tal vez los inicios de la religión. Tal vez creían ya en una especie de continuación de la vida después de la muerte. Entonces, gracias a los descubrimientos de fósiles, se ve que esta especie enterraba a sus muertos de una manera muy similar a la que realizamos nosotros, pero también con rituales. Ellos, se estima, se piensa que tenían creencias, que tenían alguna especie de creencia, probablemente en animales, probablemente en algunos seres que vivían en ese tiempo, y ellos creían que se continuaba en la vida después de la muerte. Estos elementos, la vida después de la muerte, la creencia de fuerzas superiores al ser humano, son muy similares a las religiones que existen hoy en día. Por ello se estima, se piensa que eran pequeños principios, pequeños inicios de la religión en el ser humano. El hombre de Neandertal desapareció bruscamente y su lugar fue ocupado por ¿quién? Por los hombres modernos, hace unos 35.000 años. Aquí vemos una imagen donde vemos al hombre moderno y también al ser neandertal. Vemos algunas características similares y vemos algunas diferencias, como el tamaño robusto del neandertal, la altura y también la vestimenta, ¿no? A simple vista. También el ser humano moderno anda de forma mucho más recta, mucho más erguida. Y aquí vemos una imagen de cómo se vería un neandertal en tiempos modernos. De esta forma entramos al Homo sapiens sapiens. Después del neandertal vino el Homo sapiens sapiens, que es la especie a la cual pertenecemos los seres humanos modernos. Se han encontrado restos de los primeros miembros de esta rama en el cercano oriente y los Balcanes, fechados entre 50.000 y 40.000 años antes de nuestra era. Quizás avanzaron hacia el norte y occidente a medida que retrocedía el hielo. Estos seres humanos también cruzaron el estrecho de Bering, penetrando así en el continente americano y llegando a Australia hace unos 25.000 millones de años.
Se piensa que el Homo sapiens sapiens atravesó esto de aquí, que es el estrecho de Bering, que en esos tiempos era un territorio congelado que se podía atravesar caminando. Se piensa que lo atravesaron y llegaron así a América del Norte. Esta es la teoría de la llegada del hombre americano más común, aunque existen algunas otras. Los Homo sapiens sapiens se extendieron por la Tierra más que ninguno de los primates anteriores, más que ninguno que las especies que hemos visto anteriormente. Un grupo prehistórico de esta especie fueron los hombres de Cro-Magnon, que existieron hace 32.000 años, llamados así por la cueva cercana a la aldea de Les Heisses, en Francia, donde fueron hallados sus restos óseos. Los cromagnones vivieron la última glaciación, y aunque su cerebro no era mayor al del hombre de Neandertal, le dieron otros usos, le dieron nuevos usos, pues entre otras cosas hicieron y mejoraron muchos instrumentos y armas. Esta especie tenía el mismo tamaño del cerebro que el Neandertal, pero le daba un uso más creativo y un uso más especializado a estos instrumentos, a las armas. Los cromagnones son también los artistas más antiguos. El hombre actual no difiere básicamente ni en capacidad cerebral, ni en postura, ni en otros rasgos físicos del modelo que la evolución había logrado en el hombre de Cro-Magnon. Para los biólogos, todos los seres humanos formamos parte de la misma especie, que es el Homo sapiens sapiens, aunque hay distintas razas. Las líneas generales de distribución racial se iniciaron en la prehistoria. Desde el punto de vista físico, se pueden reconocer por lo menos 4 categorías raciales, que son negroide, caucasoide, mongoloide y australoide. Aquí vemos algunos ejemplos: negroide, caucasoide, mongoloide y australoide. Lo que le dio al hombre moderno su control sobre la Tierra no fue su físico, sino su capacidad de aprovechar y transmitir a sus descendientes la información por medio de la inteligencia. El ser moderno pudo progresar, pudo desarrollarse, pudo crecer debido a su capacidad de transmitir información. El ser humano moderno transmite información, como les comentaba al principio de este módulo, sobre los patrones de vida de algunos animales, sobre los usos de algunas plantas, sobre los usos de algunos alimentos. Entonces, esta información, esto que era esencial para sobrevivir, se fue transmitiendo de generación en generación, toda una información cultural. Y también el ser humano es un ser social, siempre ha vivido en sociedad. Y es a través de esta sociedad que se puede proteger y que puede cubrir sus necesidades básicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No lo hice en todo claro, me dice José. No lo hice en Luciana. Asiel no lo dicen. Muy bien, ¿les parece si nos damos unos 10 minutos de descanso? Creo que estoy un poquito ronco. Está bien, para que puedan ir a tomar su agua, su café, un descanso, un pequeño descanso y luego continuamos. Sí, José David, sí, Mendoza. Está bien, Licen, sí, el desayuno, me dice Luciana. Sí. Muy bien, entonces,
Vamos a esperar unos 10 minutos y regresamos, ¿ok? Son las 9:36. Unas salteñitas, me dice José. Esperemos unos 10 minutos.